hubo una sentencia por parte de la justicia con respecto a la mega causa por expropiaciones. Lo primero que quiero decir es que el Estado siempre ha sido moroso, renuente y mañoso para rendir cuentas sobre esto, habida cuenta de que lo que se ha producido siempre es una negociación. ¿Y quiénes participan de esta negociación? Es la empresa que quiere cobrar o el interesado que necesita que la casa que le voltearon con la obra tal, necesita comprar una casa de iguales o mejores condiciones que la que perdió o que el Estado le tiró, pero necesita resolverlo. Entonces, se van produciendo soluciones que la va dando ¿quién? El gobernador de turno o el ministro de Economía de turno. ¿Por qué? Porque les dice el ministro, mira, gobernador, acá tenemos este juicio, son 14 millones de pesos. 14 millones de pesos, sí. No, decirle que lo vamos a pagar en 2 o 3 veces. Bueno, algunos aceptaban, otros no, pero siempre fue una negociación. A nadie se le puede ocurrir que pueda haber habido exacciones irregulares. Tal vez algún funcionario pidió un peaje, eso no lo puedo discutir, tampoco lo voy a aseverar, no me consta, pero que se pudo producir, ¿por qué no? Es parte del trámite que se está llevando a cabo y queda en la cara, en el bolsillo del que demanda o el que quiere cobrar y el funcionario. Total, acá, ¿cuántas? Bueno, ustedes han visto lo que ha sido la causa de Vialidad Nacional, la causa Cuaderno que se viene. Son montonazos de millones de pesos. O nos hemos hecho los distraídos respecto de lo que trascendió en medios periodísticos sobre una guita importante, que creo que son 70 millones de dólares, que el periodista de apellido Sugo, dicho sea de paso, dijo que el gobernador había pagado en el año 23, 70 palos verdes, y que 4 o 5 empresas de publicidad de Buenos Aires eran los que cobraron, pero todos tenían el mismo teléfono, el mismo número de teléfono. Ahora llame usted ahí, busque ese lugar y ya no están. Es más, hay una sociedad anónima que ha creado Sergio Uñac y comparte esa SAS, Sociedad Anónima Simplificada, con sus 3 hijos, 2 varones y una mujer. Capital, 5 millones. Esto está acreditado, lo tengo en mis manos. Y así muchísimas cosas. Bueno, por acá pasó también Capello diciendo que nunca había rendido cuenta nadie respecto de los cientos de millones de dólares de regalías mineras de barrio o de la que fuese. Todo el mundo, y el Tribunal de Cuentas deja pasar 2 o 3 periodos y después aprueba todo a libro cerrado. Así que en esa situación estamos. Bueno, ahora lo tenemos en línea, nos está esperando a Cayetano Dara, a quien lo vamos a saludar y le vamos a agradecer el contacto. Buenas tardes, doctor Dara. Castro Espinosa te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que le decía a la audiencia, le decía a quienes nos ven por YouTube, les decía, bueno, me cuesta llegar muchas veces a la radio porque siempre alguien te para, siempre che. Bueno, eso también me pasaba en Diario Cuyo, que ya ha pasado a manos mendocinas, según se sabe ya oficialmente. Pero que te quería preguntar, a propósito de la mega causa, que es risible, ¿no? Hace 14 años que se está debatiendo este tema. El Estado que tiene 120 abogados en la Fiscalía de Estado, eligió un representante que se llama Rubén Pontoriero, que es, yo decía, el Burlando de San Juan. Es el tipo que más sabe de todo, penal, esto, lo otro. Es el erudito en la materia. ¿Y quién lo designó? Y bueno, fue
Gioja, pero también fue De Santi, que según se dijo, el promotor de esta designación. Y llevamos 14 años pagándole a un solo abogado y tampoco se sabe cuál es el importe que se le paga. Eso es secreto, pero me dijo un profesional del derecho que eso se hizo en un contrato especial. ¿Es así, Cayetano? Exacto. Esto fue así, Carlos. Es decir, cuando terminan el sumario administrativo el doctor Romero y deciden radicar la denuncia penal en un sumario administrativo que era contra el doctor Baistrocchi para analizar la actuación del doctor Baistrocchi como abogado de la Fiscalía, deciden hacer la denuncia penal y lo encomiendan al entonces secretario general de la Gobernación, que era Walter Lima. Radican la denuncia, ¿no es cierto?, Walter Lima, y a partir de ahí el doctor De Santi todavía no era fiscal de Estado, seguía siendo asesor, integraba la asesoría personal del gobernador Gioja, que no tenía carácter de funcionario, porque la ley que regula las asesorías personales de tanto el gobernador, del vice y de los ministros, lo dice muy claro, no pertenecen, no integran la planta política ni la planta permanente, no son funcionarios políticos, pero acá en aquel entonces, por la forma como se manejaba el gobierno del ingeniero Gioja, todo podía ser, ¿no? Entre ellos fue este tema de la designación del doctor De Santi, y el doctor De Santi atribuyéndose facultades que cuando hizo la declaración en la causa, en la mega causa, yo le pregunté como abogado de uno de los imputados si había recibido instrucciones por escrito. Contestó que no, que era todo motivo de una conversación y un encargo verbal que le había hecho el gobernador. Y bueno, en aquel entonces, como él no podía manejar la Fiscalía de Estado, a pesar de haber apersonado y hablar con el fiscal de Estado de turno, que era el doctor Mario Díaz, pidió que y logró que contrataran un abogado para que se encargara, un abogado externo para que se encargara de esta causa. Contrato que no se hizo en la Fiscalía de Estado, sino se hizo a través de la Secretaría General de la Gobernación. Estamos hablando del año 2011, para no equivocarme. Del 2011 hasta la fecha, han pasado ya 14 años se ha ido renovando ese contrato, porque después no hay que olvidarse que el doctor De Santi pasó a ser fiscal de Estado, ¿no es cierto?, y ya manejó toda la cosa, inclusive el tema de la contratación, pero la contratación seguía siendo desde la Secretaría General. ¿Cuánto es lo que es cobrado? Mira, Carlos, si hoy están hablando, ¿no es cierto?, por lo que mencionan, que la provincia pagó, el Estado pagó a los propietarios de la expropiación, de los terrenos expropiados, están hablando de miles de millones de pesos. Yo la pregunta que me he hecho siempre es si en ese monto indemnizatorio han incluido también lo que le pagaban al doctor Pontoriero, porque si nosotros tomamos aquello como están haciendo últimamente el gobierno nacional, ¿no es cierto?, y los economistas que toman la suma o los importes en la fecha que se pagaron, lo transforman a dólar de aquella fecha y después lo pasan a
doctor Portoriero, ¿no es cierto? Tal así que hay una nulidad planteada, no sé si está, que soy honesto, Carlos, tengo la sentencia que son casi 7.000 hojas, perdón, 5.000 hojas, no la he leído, pero había una nulidad denunciada por los abogados defensores por la relación, la participación en el debate del señor Alejandro Marinelli. ¿Por qué? Porque el señor Marinelli actuó en la parte de instrucción, en la etapa de la instrucción, y después continuó en la etapa del debate cuando el código prevé, determina que eso es imposible. Los que actúan en el debate no tienen que haber participado en la etapa de instrucción. Y con el agravante de que la denuncia que hay radicada en la Corte por el doctor Carlos Infante con un acta notarial es que lo encuentra, lo encuentra, ese sería el término, al señor Marinelli subiendo o entrando al escritorio del doctor Portoriero en la calle Jujuy y Rivadavia, comportando los expedientes de la causa, ¿no es cierto? Entonces eso está en la Corte, nunca la Corte se expidió sobre el tema, porque por supuesto acá no tenemos que olvidarnos de que la Corte está integrada por el doctor De Santi, que fue uno de los promotores de esta mega causa. Entonces, esto, si a mí me dicen lo que vos decís de 100 y pico de abogados, no sé si son 100 y pico, son más, pero que sí tenía abogados de prestigio y de renombre y de capacidad la Fiscalía de Estado para que fuera innecesaria la contratación de un abogado externo, no me cabe la menor duda, con otro agravante. Por lo general, cuando el Estado provincial debe o necesita contratar un profesional externo y llama a concurso, porque abogados somos cerca de 5.000 y pico los matriculados en el foro. Y hay de todo tipo, hay buenos, malos, medianos, pero todos tienen el mismo derecho, ¿no es cierto?, a que en un concurso, que en un tema en particular, y más proveniendo del Estado, se llame a concurso. Acá no se hizo. Acá se hizo directamente por una cuestión de, no sé si de amistad, de relación del doctor De Santi con el doctor Portoriero. Hola. Hola. A ver, ¿me escuchás ahí, no? Ahora sí, Carlos. No fue tan democrática la manera de designarse, porque el Estado tiene que ser muy cuidadoso en eso. Pero uno está viendo que se hacen esas designaciones y nadie las observa. Hay rendiciones de cuentas, por ejemplo, por eso me vuelvo al tema minero, en el cual un colega tuyo, que fue diputado, mandato cumplido, como Mario Capello, se fue, buscó información en la AFIP, es decir, en todas las áreas oficiales, y consiguió una documentación en la cual queda claramente que no se ha rendido cuenta. Desde el 2004-2005 en adelante. Ni Gioja ni Uñac. No que lo diga, que ya lo dijo Capello en un reportaje amplio que le hicimos, tanto en streaming como en la radio, entregó documentación muy fuerte y nadie se da por enterado, Cayetano. Ya, Carlos, el tema del Tribunal de Cuentas es un tema muy muy particular que a mí en estos momentos me comprende en la general de la ley, porque estoy defendiendo a uno de los que el Tribunal de Cuentas ha imputado por el tema de las cuentas de OCE. Ajá. De la gestión anterior a la que se inicia en diciembre del 23 cuando asume Orrego gobernación, ¿no? Pero yo entiendo que el Tribunal de Cuentas ha hecho agua por todos lados, y además debe recordar, por favor, recordar
que durante toda la gestión del ingeniero Gioja y del doctor Uñac, el Tribunal de Cuentas estaba integrado por quien fue el ministro de Hacienda cuando se pagaron estas expropiaciones, que era el contador Molina. Entonces, pretender que el Tribunal de Cuentas interviniera en el tema de la megacausa y era una ilusión nada más, no había ninguna posibilidad de que el Tribunal de Cuentas lo hiciera. ¿Y por qué tuvo ese privilegio Molina de no, digamos, ni inmutarse de la responsabilidad como ministro para el tema de expropiaciones? ¿Cuál es la razón por la cual a él no se lo toca? Bueno, mira, la cuestión fue así. Al ministro Molina, en su momento, en la etapa de la instrucción de la investigación, se lo cita como para ser indagado, porque aparecía como responsable por los pagos hechos desde el Ministerio de Hacienda, ¿no? Y bueno, él se presenta y esa declaración indagatoria, en el momento de tomarlo, que por lo general los jueces de instrucción no nos daban participación a los abogados de los imputados y no podíamos participar, nunca supimos por qué motivo el juez de aquel entonces, no me acuerdo si fue la doctora Roseló o el doctor Correa, que lo que hicieron, la indagatoria para la que había sido citado, se la transformaron en una informática, o en una informativa, perdón, en una informativa. Una informativa no es ni la indagatoria ni pues si fuera como testigo, estaba obligado a decir verdad de los hechos bajo juramento. En la indagatoria y en la informativa puede decir cualquier cosa sin estar obligado a decir la verdad. Pero lo más grave de esto es que no solo que le tomaron la informativa, sino que después sacaron una resolución, una sentencia, sobreseyéndolo. Es decir, estaba involucrado, y lo sobreseyeron. Por lo tanto, a partir de ese sobreseimiento no fue cuestionado por el Ministerio Público, que era el que tenía la obligación de hacerlo, ¿no es cierto?, que intervenía en aquel entonces, y quedó firme. Entonces hoy en Molina está sobreseído sobre este tema, sobre este causa, no lo puede citar, no lo va a poder traer, nada, se terminó la causa para Molina. Y Molina era el que pagaba, porque no era Mario Díaz el que pagaba, no era ni Baitrocchi, ni ninguno de los abogados que estaban en la Fiscalía en aquel entonces. El que pagaba era el Ministerio de Hacienda, y el contador, el tesorero, el señor Jordán, cuando declara en el juicio como testigo, declara y dice: mire, a mí me llegaba el expediente después que había sido revisado y analizado por las áreas técnicas del Ministerio, de la Secretaría de Hacienda, con la orden de pagar. Si había plata, se pagaba de contado. Si no había plata, se hacía un acuerdo con el acreedor y se pagaba en cuota. Esto está en la causa, esto no es un invento de Dara, esto está. Son las declaraciones que no han sido tomadas en cuenta por el tribunal al momento de dictar la sentencia, es otra cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, la sentencia de este tribunal falla desde el primer momento, ¿no es cierto?, cuando sigue sosteniendo y manteniendo la integración como está, cuando esa integración fue recusada, fue observada, hay inmunidades que no la han resuelto, entre ellas la participación del doctor Heredia Saldo. Por eso te digo, Carlos, esto es, si vos lo vas a empezar a buscar los puntos en la causa, en los 14 años de esto que han pasado, tenés de todo. A ver, se nos fue Dara. En realidad
Tony, parece que...